La ciudad está llena definitivamente de muchísimos emprendedores. Esta es otra de esas historias de emprendedores que nos hacen sentir orgullosos y que su vida se nos convierte en un ejemplo. Y una de estas historias es la de Fabián Quintero. En Taxi Individual está reflejado un proyecto de vida y un proyecto que arrancó cuando un joven administrador de empresas de la Universidad de Autónoma, después de trabajar con su papá, trabajando en empresas públicas de Medellín, veía en el sector transportador la oportunidad de ayudarle a la gente a cumplir sus sueños una realidad. Pero lo que él no sabía era que con su tiempo, en su momento, haciendo de sus ideas una realidad, pues fue haciendo también que la actividad del sector transportador, en este caso individual, fuera liderada por un hombre que hoy, a lo largo de su proyecto de vida, pues va generando un espacio empresarial que nos puede servir a todos como un ejemplo. Estamos con Fabián Quintero, él es el gerente de Taxi Individual, que hoy, en Emprendedores, nos va a contar su historia. Fabián, en Emprendedores, bienvenido, y cuéntale a la gente quién es Fabián Quintero. Gracias, Gabriel Jaime. Fabián Quintero es una persona común y corriente, de carne y hueso, con sueños, con ilusiones, como todos, y que desde jóvenes aspiramos pues trascender y poder servir. De ahí esa formación que uno va teniendo en la compañía de la familia y haber pasado por empresas públicas va ayudando a todo ese proyecto de vida. Cuando arrancamos pues, y la actividad del taxi, uno soñaba que se mirara con dignidad, con respeto, con admiración y que hubieran empresas con esa estructura que fueran capaces de ser reflejo, y ese era el sueño que había. Pero empezar como uno estaba era difícil. Empecé en la casa, la asistente mía era mi mamá. Pero ya vamos a llegar allá un momentico al tema de la familia antes de que se me adelante tanto dentro de la historia, y ese punto lo vamos a retomar enseguida. ¿Por qué un joven que estudia administración de empresas, que está en empresas públicas y que uno podría decir, es que yo ya estoy en empresas públicas, ya estoy colocado? Porque es que hoy gran parte de los problemas empresariales que tenemos es que la gente dice, colóqueme y le entrego la hoja de vida, ubíqueme, empléeme, pero la posibilidad de generar oportunidades para la gente, de generar empleo no es tan fácil. ¿Qué motiva a Fabián Quintero en ese momento de su vida a decir, me quito de la comodidad de tener un puesto donde me llegue el sueldo a salir a trabajar en el montaje de un proyecto? Sí, era un riesgo, era un reto, era algo atrevido, pero que uno veía que tenía la energía y que había la posibilidad de hacerlo. Yo me arriesgué porque pues, sentí que había la oportunidad, que valía la pena arriesgarse, porque cuando uno es empleado, pues tiene todo, está en un estado de confort. No hay ningún riesgo, está uno tranquilo, relajado, pues el trabajo propio de su función, pero ahí no hay ningún reto y va durmiendo uno como su mente. Yo todos los días escuchaba las noticias, trataba de mirar el periódico, pues estudiaba también y veía que podía hacer muchas más cosas. De ahí pues que fui entrando a la actividad transportadora, pero no me sentía identificado, veía que ahí se podían hacer muchas más cosas, de que no era simplemente una empresa como las que yo ya conocía, sino que yo podía hacer algo diferente, con dignidad, subir a ese nivel de admiración que se tiene a los conductores, darles respeto, y yo me identificaba era en eso. ¿Y el tema individual de dónde surge? ¿Por qué Taxi Individual? El tema individual inicialmente nace porque yo no me identificaba en ninguna de las empresas existentes. Entonces decidí ser individual, que en ese entonces era, yo no pertenecía a ninguna empresa, era como su nombre lo decía, individual. Uno se registraba en la Cámara de Comercio y era independiente, sin ninguna empresa. Pero el gobierno terminó eso en el año 90. Cuando termina en el año 90 eso, y yo era individual, ¿qué iba a pasar con los taxis individuales? Y se me ocurrió la idea
de recoger todos esos individuales que íbamos a quedar en el aire, desprotegidos, y de conformar una gran empresa. Y ahí fue donde se inició todo este proyecto. Entonces, ya lo ven, dos oportunidades importantes que han ocurrido en la vida de Fabián Quintero. La primera, el atreverse, el tomar un riesgo, porque los emprendedores tienen que ser capaces de tomar un riesgo. Y la segunda, el de ser capaces de aprovechar una oportunidad. Vamos a unos mensajes y ya regresamos aquí en Emprendedores con Gabriel Jaime Rico. En Emprendedores con Gabriel Jaime Rico estábamos hablando antes de los mensajes sobre cómo Fabián Quintero toma una decisión, se atreve a arriesgar, porque es que no me vaya a decir que cuando usted está de empleado en empresas públicas de la ciudad de Medellín hay una comodidad, hay una estabilidad, hay un espacio de confort, pero atreverse a renunciar para montar un proyecto que nadie sabe si podría resultar o no, solo en su mente, en su corazón, en su interior, era la única fuerza que lo podía motivar, pues hace que sea un aspecto bonito por el cual hoy nos encontramos aquí. Pero hay un aspecto que siempre funciona y es la familia. Todos los emprendedores, la gente que sale adelante con proyectos productivos, hay alguien detrás, hay familias que ayudan, cada uno es en más o en menor proporción. Y por eso le preguntamos a Fabián, bueno, ¿y la familia? Porque usted nos estaba contando ahorita que ya vimos que usted tenía a su mamá de asistente, como pues cuéntanos un poquitico, la familia cómo jugó cuando tú tomas la decisión de ser emprendedor. Un papel fundamental, porque había que cumplir con unos requisitos de ley que eran exigentes y había que tener instalaciones, y yo no tenía instalaciones. No solo eran los taxis. No, pero había que tener taxis e instalaciones. Había que tener taxis, instalaciones y otra cantidad de requisitos. Entonces las instalaciones necesariamente tuvieron que ser la casa. ¿Y la casa de la mamá? La casa de mi mamá y mi papá, y entonces los escritorios que nosotros teníamos cuando éramos estudiantes fueron los escritorios con los que empezamos a trabajar, el de mi hermano y el mío, y entonces quien atendía a los señores propietarios de los taxis y a los conductores que llegaban a consultar era mi mamá. Sí, y la que contestaba el teléfono. Pero sí le pagabas, aunque sea el salario mínimo, pues alguna cosita, ¿o no? Apenas lo estoy ahora tratando de compensar, porque de verdad que era esa confianza que ella le puso, toda la familia rodeando el proyecto, pues como esa solidaridad, pero era un reto muy grande, porque era competir con empresas ya muy establecidas, de mucha trayectoria, con empresas que llevaban 30, 40 años de existir, y entrar nosotros nuevos a competir en algo que de pronto ni exactamente sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Ese era el reto, ese era lo difícil. Entonces a la administración pública, a la Secretaría de Tránsito en ese entonces, había que acreditarle cuáles eran las instalaciones, cuál era el organigrama, cómo funcionaba, y ahí pues fue donde metí a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, todos como con una función, y fuimos dándole confianza a todo ese público. Fue muy rico porque fue un trabajo en equipo, a nadie nos tenían que decir qué teníamos que hacer, pero a las 6 de la mañana ya teníamos que estar levantados, la casa arreglada, y mi mamá era como la de las relaciones públicas, era la encargada de recibir los señores, de atenderlos, de ofrecerles un tinto, una aromática y hacerles la espera como muy agradable. Entonces ya todos los señores la reconocían y ella ya reconocía a todos los señores. Fue algo novedoso en el país. Hablábamos hace un momento que individual, ese nombre de individual se iba a terminar en el año 90,
que eran esas personas individuales que venían desde el año 64. Y en el 90 el gobierno nacional decir, se acaba, muchos quedábamos en el aire. Ahí fue donde salió la idea y retarla. Ese permiso se me demoró casi 6 meses. 6 meses. 6 meses yo diciéndole a todos esos propietarios, esperen, confíen, esto sí lo sacamos adelante, estamos haciendo todo como se debe de hacer, bajo la ley, bien respaldados, y fue cogiendo forma la idea y nacimos, y ya pues nos fuimos consolidando. Ahí estuvimos en la casa, estuvimos 2 meses. ¿Estamos hablando de qué año? Año 90. ¿Y en el 90 con cuántas personas estabas trabajando este proyecto? El primer proyecto con lo que yo radiqué en la Secretaría de Tránsito fueron 30 personas, 30 propietarios que creyeron en mí. ¿Y hoy? Hoy tenemos más de 5.200 personas inscritas con carro propio. ¿Y entre empleos directos? Son 140 personas que tenemos. O sea, de planta son 140. ¿Sin la mamá? Sí, mi mamá. No, ella ya está disfrutando, digamos, de todo lo que se le pueda brindar, porque merece todo. ¿Pero ella está viva? Ella está viva. ¿Y hoy qué dice ella? ¿Se siente orgullosa o no de Fabián, de su hijo, de todo lo que ha logrado? Y también dice, yo que empecé allá. Total. Toda la familia fue bien importante. Pero ella fue ese verdadero soporte, porque ella se ganó la credibilidad de todas esas personas que empezaron a ingresar a la empresa. Ella les vendió esa confianza que podían tener en nosotros. Y ver materializado algo que ya no es de familia, sino que le sirve a la ciudad, que le sirve a los usuarios, que somos modelo, que somos referente, no solo a nivel local, sino nacional e internacional, que sí vamos por esa dignificación por la que tanto luchábamos para los prestadores del servicio, que son esos conductores, que son esa razón de ser de nosotros. Pues ella toda la vida fue muy social. Ella fue la que nos enseñó. Nosotros éramos menores de edad cuando ella ya nos decía, deben de estar en la Sociedad de San Vicente Paúl. Ella pertenecía, yo no sé a cuántas juntas, a San Vicente Paúl, a Damas de la Caridad, a la del asilo, a la de la parroquia, y nos iba diciendo ese compromiso que nosotros teníamos como personas con las demás personas, y todo lo que la vida nos daba, cómo teníamos que retribuirlo. Entonces, ella fue la que dio ese elemento social, de sensibilidad, ese compromiso que teníamos que tener con todos, y a la vez ella lo tenía con todo el mundo. Ella es demasiado humana y nos lo fue transmitiendo. Mi papá, una gran persona, sí, racional, inteligente, empresario, trabajador, luchador como nadie. Entonces todo eso se va como conjugando, todos los hermanos alrededor de este proyecto, porque como decíamos, no era... ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 hermanos, yo soy el cuarto, y de verdad todos como nos fueron rodeando en el proyecto, que por eso es una empresa de familia, ¿sí? Y así la tratamos de trabajar, y ya ese gran proyecto grande, independiente del proyecto individual de cada uno. Se vio la oportunidad de crear una empresa con unos lineamientos diferentes de infraestructura y que cumpliera como los vacíos que encontrábamos en esa época en las otras empresas de transporte. Queríamos como un servicio de dignificación de la profesión, como un servicio que cumpliera todos los requisitos que debíamos tener como empresa de transporte, y que las personas que participaban dentro de eso pues fueran creciendo en su actividad y en su modo de vida. Cuando nació la empresa, también siempre tenemos en los fundamentos de ella es eso, los valores, la ética, la moralidad, hacer las cosas bien, con rectitud, para poder dignificar esta actividad tan linda del servicio de taxi. Entonces, trabajar correcto, con ética. ¿Y la vida desde el 90 hasta hoy ha sido color de rosa? ¿O ha tenido altos y bajos? ¿O ha tenido más bajos que altos? No, esto tuvo una presión, como todo lo que llega nuevo, que otro hubiese querido hacerlo y no cayó en cuenta, y entonces hubo presiones a muchos niveles, políticas, económicas, tratando de entorpecer el proyecto.
y irlo superando, irlo mostrando de que sí se podía, que cumplíamos con todo, porque siempre salía un tropiezo, ¿cierto? Para dar la licencia, siempre salía algún requisito que o no lo habíamos interpretado bien o no lo estaban interpretando de otra manera, tratando de bloquear el proyecto. Y cómo fuimos logrando superarlo, por eso esto era para haberlo sacado en 30 días y se demoró 6 meses. Y después de esos 6 meses, cuando ya empiezan a llegar las responsabilidades propias de la empresa, el pago de la nómina, la responsabilidad con los conductores, el pago del arrendamiento, porque en la casa no pudimos estar sino 2 meses, después nos tuvimos que pasar para el garaje, en el garaje estuvimos 6 meses, de ahí nos fuimos para unas oficinas a la Circular Primera, allí tampoco íbamos en una dinámica grande, creciendo y ganando confianza. Y entonces ya pasamos al segundo Parque Laureles, del segundo Parque Laureles ya pasamos acá, donde esto se ha ido consolidando y ganándose ese cariño, ese respeto y por lo que siempre quisimos trabajar, por esa dignificación del sector. ¿Cuándo nace en Fabián Quintero también ya, digámoslo, la semilla o el fruto de trabajar en una actividad gremial? De ser directivo gremial y de decir yo me voy a afiliar y voy a ser directivo, voy a ser el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Urrasur, de FENALCO, de tantas representaciones que has hecho. Sí, hace un momento les compartía cómo desde cuando éramos menores de edad ya hacíamos parte de la Junta de San Vicente, ¿cierto? Mi mamá, ya la Junta del Asilo, en ese entonces el Hogar del Desvalido, también teníamos que estar ahí y bueno, entonces nos fue gustando todo ese tema y cuando llegamos a la empresa vemos que para poder ayudar a trascender hay que estar en esos espacios, así sea taxi individual, solos no podemos hacer nada, necesitamos de todas las personas y hay que estar en algunos espacios como en la parte gremial, a FENALCO, a la Cámara de Comercio, a Urrasur, a la Cámara de Comercio de Medellín, de verdad nos han ayudado a fortalecernos, a trabajar en sincronía con todos los sectores que tienen que ver con nuestra actividad y para poder llegar verdaderamente a los usuarios que requieren nuestro servicio. De esta parte del programa podemos sacar una conclusión y es que solos no podemos. Siempre, por muy emprendedores que seamos, necesitamos de la ayuda de la familia, del gremio, de la asociación, de los demás, porque cuando estamos en equipo logramos los resultados. Vamos a unos mensajes para que entremos en esta parte final de Emprendedores, hoy con Fabián Quintero, desde Taxi Individual. Yo me convertí en taxista hace aproximadamente 8 años. Ahí todo el tiempo estaba acá en esta maravillosa empresa que es Taxi Individual. Anteriormente yo era colectivero. Y me convertí en taxista porque primero es una profesión digna y buena. Y porque le da a uno muchas satisfacciones tanto económicas como sociales. Pues en los 8 años que yo he estado con Taxi Individual me parece una empresa maravillosa. Creo que si no es la más grande de acá de Medellín, es una de las más grandes. Es una empresa donde uno pues encuentra muchos servicios y donde uno puede encontrar pues, carreritas y es muy buena es muy reconocida a nivel de la sociedad. Esto sucedió como hace tres mesecitos antes de los sudamericanos. Se nos convocó acá en Taxi Individual a los que quisiéramos aprender inglés. Entonces la empresa conformó grupos de 17 taxistas para aprender el idioma inglés, o sea, relacionarse con el saludo, hello, how are you, you welcome to Medellín. Ya cuando entran en confianza, entonces empieza a preguntarle, do you have any, what topic do you love in Medellín, what do you like to Medellín. Y la persona empieza a decirle a uno el verde de la ciudad, el metro, la limpieza de las calles, la gente, tanto las mujeres como la gente, los taxistas,
O sea, es un compendio de cosas y la comida, que lo nutren a uno y lo animan a uno a seguir hablando. Entonces cuando la persona ya le dice a uno qué le gusta de Medellín, ya uno empieza, bueno, si le gusta la naturaleza, entonces ya uno lo puede invitar al Pueblito Paisa, al Parque Arby, al Parque Explora. O sea, identificar qué es lo que quiere el turista o la persona para decirle qué cosas bonitas tenemos. En Emprendedores con Gabriel Jaime Rico hoy estamos en una de esas historias que, como lo vimos, son bonitas porque son del alma, porque se sienten, porque la vida no nos la han regalado, porque se lucha, porque todos los instantes y todos los momentos se viven con la pasión y con la intensidad. Pero por otro también le quiero preguntar a Fabián, en esta parte ya final del programa, ¿cómo es el tema de principios y valores? Porque es que cuando uno trabaja con tanta gente y que son taxistas, que son oficinistas, que son funcionarios públicos, que no lo son, que son gremios, cuando uno genera más de 5.000 empleos, que trabaja, me imagino que hay de todo, propuestas buenas, regulares, malas, y ahí en el corazón de la gente y de un hombre como usted, ¿cuáles son las características que funcionan para la gente exitosa, que lo está viendo y que usted pueda ser un referente? El centro de la vida es Dios, y de Él sale nuestro comportamiento, ¿cierto? Tener valores, principios, ética, hacer las cosas bien. Pues ya lo ven, estamos en Emprendedores con Gabriel Jaime Rico, hoy desde Taxi Individual. Detrás de cada uno de los taxistas de nuestra ciudad hay millones de historias. Nos sentimos orgullosos de los servicios que todos los días estamos prestando, porque cada taxista es un psicólogo, cada taxista es un ser humano detrás de un volante que nos pone en el punto más alto y de los cuales a lo largo de muchas etapas de nuestra vida hemos visto que ese compromiso con su ciudad se ve y se siente. Pero para que cada uno de esos taxistas pueda ponernos en el punto más alto, hay también líderes y dirigentes, como en el caso de Fabián Quintero, con quien hoy hemos conversado durante este programa de Emprendedores, que con sus principios, con sus valores, con sus detalles, con su capacidad, con ese ser humano que hay detrás, con ese corazón en la mano que hace y que nos demuestra el por qué tenemos que sentirnos orgullosos de los taxistas, de las empresas y de los líderes del transporte que hay en nuestro país.